Buenos días, hermanos, buenos días. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros cominones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Señor, permíteme predicar fielmente tu palabra. No permita, Señor, que nosotros, yo mismo, sea uno de estos, Señor. Te ruego, Señor, que levantes en la iglesia verdaderos profetas, Señor, y deseches, si es el caso, a estos perros mudos, a menos de que se arrepientan. Te lo pedimos, Padre, quedamos en tus manos, en el poder y la guía del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama perros mudos, perros mudos. Se compara, hermanos, acá una atalaya cuya labor es advertir del peligro al pueblo, ¿no es cierto? Y no lo hace. Se lo compara a esa atalaya con un perro guardián cuya función es cuidar la casa de su amo, pero este perro, como este atalaya, es mudo, no ladra, no avisa, no advierte, no cumple su función. Esta severa reprimenda de los líderes de la iglesia judía, dice Matthew Henry, que incluye reyes, pero sobre todo a los maestros, a los pastores, es aplicable a otras épocas y lugares, como hoy. Malo es que un pueblo tenga pastores que dormitan y andan ociosos en pos del mundo. Esta, hermanos, es la triste corrupción de los líderes de la iglesia hoy. Su ignorancia, negligencia, avaricia. Y si usted lee el verso 12, embriaguez incluso. Hermanos, estas palabras a mí me hacen recordar, o más bien, me parece que es una gran radiografía de lo que pasa hoy con los pastores. Hay peligro en la iglesia, hay peligro en el mundo, y los pastores no advierten, están durmiendo, son como perros mudos, no ladran, están callados. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermano. 3 capítulos. Primer capítulo, la reprensión. La reprensión. Segundo capítulo, los atalayas de Judá, perros mudos. Y en el tercer capítulo vamos a ver a los atalayas de Dios, los que advierten el peligro. Por eso le digo, se compara a una atalaya que no advierte con un perro mudo que no ladra. Esa es la comparación de estas citas. Primer capítulo, la reprensión. Dios demanda, hermano, vamos a ver vamos a recorrer el capítulo 56. Dios demanda obediencia y fidelidad, hermanos. Así hay bendiciones espirituales, como lo vamos a ver al principio. Los líderes de Judá, sin embargo, no eran ni obedientes ni fieles al llamado de Dios para los atalayas. Estaban dormidos y no advertían del peligro. Por tanto, Dios los reprende al final del capítulo. Mire, en el verso 1 y 2, Dios manda obediencia y fidelidad. Leámoslo. Así dijo Jehová: guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Dios demanda obediencia, fidelidad. Estos pastores no hacían eso. Estos pastores eran perros mudos, dormilones, comilones, insaciables, ciegos, ignorantes. No sabían entender, así lo describe Isaías. Sé honesto y justo en todos tus tratos, dice Matthew Henry. Observa estrictamente el día de reposo. No tengas nada que ver con el pecado. Bendito el varón que aleja su mano de todas estas cosas que desagradan a Dios y dañan el alma. En el verso 3 al 8 vemos que hay unas promesas. Promesas que eran, digamos, de alguna manera, es que el que vaya al Señor no iba a ser echado fuera. Y extiende esta salvación a todos los gentiles. Hay una asistencia, son las promesas, aceptación y consuelo para el que quiere ir al Señor, y nos muestra que Él no rechaza al que quiere ir al Señor. Nos habla de una casa de oración para todas las naciones, como les decía, incluyendo a judíos y gentiles.
Entonces, hermano, le voy a repasar algo. De ahí del verso 3 al 8 dice: y el extranjero, en el verso 3, que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos y hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Después habla ya al final de la casa de oración para todas las naciones. Esas palabras las dice Cristo en el templo. Ustedes han convertido esta casa de oración en cueva de ladrones. Es una referencia a esa casa de oración para todos los pueblos. Es una referencia a la extensión del evangelio a todas las naciones de la tierra. Pero mire, aquí dice Matthew Henry también que la incredulidad, porque dice: no diga al eunuco que no puede ir, no diga al extranjero. Muchas veces la incredulidad sugiere cosas para desanimar a los creyentes. Dios advierte contra este tipo de incredulidades. Las bendiciones espirituales son indeciblemente mejor que tener hijos e hijas. Ahí lo menciona, ¿no es cierto? Lo acabamos de leer. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces los hijos, aunque son una bendición, Dios es mejor, por supuesto. Amén. Inclusive los hijos pueden traer preocupación, tristeza, vergüenza incluso. En cambio, las bendiciones espirituales no traen nada de eso. Traen solo consuelo y gozo eterno, hermano. Se prometen aquí tres cosas, dice Matthew Henry. Asistencia. Es que no solo les daré la bienvenida, sino que los inclinaré a venir. Aceptación, porque los va a recibir. Y consuelo, porque aunque vengan lamentándose a la casa de oración, se irán con regocijo. Encontrarán alivio echando sus cargas y afanes sobre Dios. Los gentiles serán un cuerpo con los judíos, para que, como dice Cristo, haya un rebaño y un solo pastor. Juan 10:16, hermano. Los gentiles serán un cuerpo con los judíos, y nadie será separado de él, sino por incredulidad y pecados voluntarios. Y si vamos a él, seremos aceptados por el sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote. Esto es un contexto para que entendamos por qué el Señor les estaba diciendo esas palabras, cuál era la realidad de lo que estaba pasando allí. Hermanos, Isaías estaba en el reino de Judá. Él era un profeta del reino de Judá. Y en el verso 9 al 12, después de hacer este llamado a la obediencia, hace un llamado y un juicio de parte de Dios a los falsos maestros. Los menciona acá, ya leímos el verso 10 al 12, los menciona como ciegos, ignorantes, mudos, perezosos, negligentes, inútiles, avaros, egoístas, infieles y mundanos. En el verso 9, antes del verso 10 y 11 que leímos ahorita, nos muestra que dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Leamos en el verso 9, en esa parte, muestra al Señor invitando a las fieras del campo a devorar. Invita a estas bestias a un gran festín para devorar los cadáveres de los enemigos cuando yazcan en el campo. No sé si les trae a memoria Apocalipsis 19, 17 y 18, que dice: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mire, está en ese contexto la cita. Y todos sabemos que Apocalipsis 19 se refiere a la segunda venida de Cristo. Entonces, hermano, creo que estamos en esos tiempos. O sea, si bien eso fueron palabras para los profetas de Israel y son aplicables a todas las épocas, esto también se manifiesta mucho más antes de la segunda venida de Cristo. Reprende, hermanos, en el verso 10 al 11 que ya leímos, a los infieles líderes de Judá. Les dice: ciegos, porque mientras el juicio está viniendo en camino sobre la nación, ellos, esos pastores, no lo ven ni advierten al pueblo. Hay peligro, van a venir los enemigos, los van a sitiar, y estos atalayas que deberían estar advirtiendo están callados, hermano. Hermano, esa es la realidad de hoy. Esa es la realidad de hoy de estos pastores somnolientos, hermano. En todo lado, hermano, usted los ve.
como en la política, desde la izquierda hasta la derecha. Igual, desde la Reforma hasta los más pentecostales de todos. Desde los carismáticos, de la teología de la prosperidad. Y bueno, yo realmente no creería, cuando digo pentecostales, yo creo que ahí hay muchos hermanos que están hablando muchas cosas. Pero digamos de manera general, desde los carismáticos hasta la Reforma. En coalición, ¿cuándo usted ha visto un artículo contra todo esto que está pasando? ¿Cuándo ha visto a Miguel Núñez hablando? ¿Cuándo ha visto a Sujel Michelén denunciando esto? Nada, hermano, callados, con esa tarima que Dios le dio, y están callados, hermano. Perros mudos, somnolientos, aman el dormir, echados, comilones, insaciables. No cumplen su función como atalaya, son ignorantes, como perros mudos, aman el dormir, no saben entender. Gran y triste contraste con los reyes buenos de Israel y Judá, por un lado, pero sobre todo, gran contraste con los santos profetas que hablaron en nombre de Dios clara y fielmente. Estos son pastores infieles, los de Judá, que solo buscan su propio provecho. Pero lo más terrible, hermano, es que mire la actitud de estos pastores. En el verso 12, Jeremías les hace una reprimenda. Y mire la actitud que toman estos pastores. En el verso 12, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. En lugar de afligirse y arrepentirse, se van a comer y a beber. Además de ignorantes y ciegos, están corrompidos. Mientras el juicio se aproxima, ellos beben y se emborrachan. Y sigue diciendo la cita, y siguen diciendo ellos, será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Su fe ciega en el progreso humano, dice Matthew Henry. Perdón, esto no lo dice Matthew Henry, esto lo dice un comentarista bíblico de Enduring Word. Esta parte. Su fe ciega en el progreso ha reemplazado la razonable fe en Dios. Su fe ciega en el progreso humano ha reemplazado su fe razonable en Dios. Es decir, creen que todo va a mejorar, que este mundo, que los reyes son buenos, que todo esto, y no se dan cuenta del peligro y de la realidad. Están como en una burbuja. Están maduros para el juicio, no están preparados para él. Yo les decía, el verso 9 se relaciona con Apocalipsis 19, que tiene que ver con el regreso de Cristo. Así esto es imagen de los líderes religiosos de un mundo que no está preparado, incluido la iglesia, para el regreso de Cristo. Están como vírgenes insensatas, hermano. Avancemos y vamos al capítulo 2, hermano. Y vamos a describir a estos atalayas de Judá, a estos perros mudos. Voy a volver a leer la cita base. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, hermano. Los pastores de Judá, atalayas que deberían advertir del peligro, son como perros mudos que callaban ante el riesgo inminente. Dormían cuando deberían estar despiertos y advirtiendo y alertando de los enemigos. Venían los enemigos y en lugar de estar despiertos como un centinela, como una atalaya, estaban echados, durmiendo. Así es la mayoría de pastores hoy. Es como un perro guardián, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero es como un perro guardián que usted tiene para que cuide su casa, y llegan los ladrones, hermano, y sigue durmiendo. Vamos a recorrer la cita 10 al 11, la voy a tratar de explicar y aplicarla para lo que pasa hoy. Pero voy a dejar para la última parte perros mudos, no pueden ladrar. Entonces arranquemos. Sus atalayas son ciegos ante el peligro.
no ven el peligro, no advierten del enemigo y los tiempos en los que nos encontramos. Aquí dice John Hill: este es el triste carácter de los atalayas, o vigilantes o centinelas. Ellos que deberían ver bien quién se acerca para descubrir el enemigo o discernir el peligro que se aproxima y ser capaces de dar aviso, no lo hacen. Son como los describió el Señor a los escribas y fariseos, guías ciegos de ciegos. Sus atalayas son ciegos, como los escribas y fariseos, ciegos guías de ciegos. Dice John Hill que esto también se ajusta al carácter del clero romano, a los obispos y sacerdotes papistas, supuestos vigilantes eclesiásticos, cuya labor debería ser cuidar las almas de los hombres y alimentarlas con conocimiento y entendimiento. Sin embargo, ellos no están calificados, son ciegos e ignorantes de las cosas divinas y espirituales. Eso es el clero de Roma, ciegos e ignorantes de las cosas divinas y espirituales. Todos estos atalayas eran deficientes en la luz de sus mentes y no cumplían su deber. Yo les decía, Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara de ciego, ambos caerán en el hoyo. Si usted va a Mateo 23, hermano, muestra que también estos se describen como guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos, fariseos ciegos, para mostrar la ceguera, su ceguera, insensatez e hipocresía, al enseñar errores que llevan al pueblo a alejarse de Dios y a la perdición eterna. Son atalayas ciegos guiando a otros ciegos, y ambos perecerán, dice la Biblia. Hermano, estos pastores, como los atalayas de Judá, como los fariseos en tiempos de Cristo, no saben distinguir los tiempos en los que estamos. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguéis este tiempo? Ciegos. Podían ver si iba a llover o no. Podían ver las cosas de la tierra, pero no podían darse cuenta en los tiempos en los que estaban. Ellos no vieron el tiempo de la visitación, ¿recuerdan? Ellos no vieron que Cristo había venido, que el Mesías anunciado por sus padres los profetas había venido. Eran ciegos, hermano. No sabían discernir los tiempos. No sabían en lo que estaba pasando. Y se unieron a Roma en ese momento. Hoy pasa lo mismo, hermano. Se unen a Roma. Hermano, hoy están ciegos ante el peligro. Hay peligro, y en ese tiempo también había peligro, porque muchos falsos maestros empezaron a levantar también en la iglesia del Nuevo Testamento. Muchos opositores de Cristo mismo, y estaban ciegos ante el peligro. Hoy también, hermanos, los pastores están ciegos ante el peligro. Están ciegos ante esta pandemia. Hermanos, están ciegos, no saben, llevan 2 años. A mí me impresiona. Yo digo, bueno, hermano, los primeros meses yo hasta se los paso, hermano. Pero, hermano, ya 2 años y todavía siguen defendiendo esta locura. Están ciegos ante la tiranía estatal. Todavía siguen mandando a sus feligreses a decirle que obedezcan ciegamente a las autoridades cuando va contra Dios. Los cristianos obedecemos, pero cuando vaya de acuerdo a la palabra del Señor. De resto no, hermanos. Amén. Están ciegos ante el globalismo. Están ciegos estas personas. Apocalipsis 13 representa un gobierno globalista. Eso es evidente, usted lo ve allá. Una bestia grande que abarca todos los reinos de la tierra. Y todos estos, desde la izquierda hasta la derecha, rendidos, uno que otro que no, en el mundo. Pero son la minoría, tristemente. Pero el resto todo, usted los ve ahí, los candidatos. Uno visitando al Papa, el de la más izquierda, el otro del otro partido, allá con el del Foro Económico, con Duque también, sentados, rendidos ante esto. ¿Qué podemos esperar de estos gobiernos? Nada, hermano. Los únicos que medio habían denunciado, ni siquiera, obviamente esa gente nunca la van a dejar. Pero bueno,
Están ciegos los pastores de hoy ante las herejías, ante el ecumenismo. Ciegos, hermano, usted ya los va a ver, ya empezaron, van a salir a hacer oraciones, todos juntos, entre todos, no importa, por la paz en Ucrania, por la paz allá, porque nos unamos, que no sé qué. Y estos pastores mandando allá a unirse, mandándose a salir un ministerio ahorita, ya me olvidé el nombre, el Ministerio Mundial Bautista, algo así. Alianza Mundial Bautista, hermano. Un movimiento que trabaja con el Papa, que hace alianzas con Roma, hermano. Y toda esta gente compartiendo los videos. Listo, yo no sabía, pues, listo, lo vi, me pareció bonito, porque el video hasta usted le pone la piel de gallina. Pero hermano, si usted ya sabe que esta gente está trabajando con Roma, no lo promocione. Ciegos ante el papado, como ya Roma no representa el reino del anticristo, ya la iglesia católica no es la gran ramera, entonces no vieron al enemigo y se les metió. El mundo y la iglesia y el falso cristianismo son ciegos ante eso. Les dicen paz a los que están bajo la ira de Dios. No advierten estos pastores del peligro del alma del falso creyente. No le dicen al falso creyente que está en peligro. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Tú eres salvo, cuando no son salvos. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. No ven ni hablan claro. No advierten contra los enemigos para prepararse para la batalla. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 14, se la leo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Como son ciegos, no pueden hablar claramente, no pueden advertir claramente, no pueden preparar al pueblo para la batalla. Los entregan, por tanto, más rápido a sus enemigos y al infierno. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sigamos, hermano. Es parecida, va relacionada, pero las quise separar. Ignoran la verdad y la realidad. Todos ellos ignorantes, dice. Como son ciegos, son ignorantes. Desconocen las doctrinas de Dios, no las proclaman y las tuercen, hermano. John Hill dice, no saben. O sea, ahí dice, todos ellos ignorantes. También se puede traducir como que no saben. La palabra ignorante. No saben o nada saben. Nada saben de qué? De las escrituras y su significado. Del evangelio, de las doctrinas de Cristo, de la salvación, del Espíritu Santo, de la operación de las almas. O sea, de la operación de las almas en el creyente, el Espíritu Santo. Por eso declaran salvo a un impío fácilmente. No entienden la obra del Espíritu Santo. Son ignorantes, hermanos. Son incapaces, por tanto, de ser vigilantes espirituales o del cuidado de armas inmortales. O sea, no conocen las doctrinas de Dios. Ignoran, por un lado, la justicia de Dios en Cristo para salvación. Como les dijo Pablo a los romanos, o más bien, Pablo en la carta a los romanos, a los líderes judíos también. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento, son ignorantes. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay muchos ejemplos, hermano, pero algunos que ignoran, por un lado, la justificación, ignoran que solo en Cristo hay salvación. Usted me va a decir, pero ¿cómo un cristiano puede negar eso? Si son, cuando yo afirmo el ecumenismo, estoy negando eso, hermano. Amén. Los que no entienden que la justicia de Dios es única y exclusivamente en Jesucristo, cuando yo no entiendo que no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, cuando yo no entiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie más
puede ir al Padre sino por Él, caigo en el ecumenismo. Por eso existe el ecumenismo en la iglesia, porque no entendemos esto elemental, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la ley de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Ignoran eso elemental, hermano. Ignoran lo que uno debería saber el primer día que llega a una iglesia, hermano. Estos confunden justificación y santificación, lo hemos dicho varias veces. Para ellos santidad, y tienen una distorsión de todo, hermano. Para ellos santidad es legalismo. Para ellos el fruto son obras meritorias. Para ellos las buenas obras, las verdaderas buenas obras, se oponen a la gracia. Hermano, esta gente está totalmente confundida, son ignorantes. Usted quiere vivir en santidad, usted es un legalista. Usted quiere vivir en santidad, la salvación no es por obras, le dicen a usted. No entienden nada de la vida cristiana, son ignorantes de la vida cristiana. Por eso terminan como Roma incluido, y estos también enseñando doctrinas de hombres, porque no entienden qué es la vida cristiana, no entienden qué demanda Dios de un creyente. Entonces, por tanto, lo reemplazan con doctrinas de hombres, con ritos por un lado, normas, métodos, psicología y humanismo, pero no con cristianismo, hermano. Estos ignoran lo más importante de la ley y solamente enfatizan en lo externo. Hay cosas externas que hay que hacer, por supuesto, pero ellos enfatizan en eso y dejan lo más importante de la ley. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esos son. Ellos son necios, ignorantes, hermano. Ellos se les olvida que el cristianismo es del corazón, hermano, y es frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, se hacen necios e ignorantes al enseñar insensateces y doctrinas de hombres. Es lo mismo que hacían los fariseos. Veamos el ejemplo en Mateo 23, del 16 al 20. Entonces, hermano, lo que quiero decir es que como ignoran lo importante, ignoran la justicia de Dios, ignoran la vida cristiana, terminan enfocados en cosas externas. Y no solo en cosas externas, en necedades, como le voy a leer acá. Porque hay cosas externas que son válidas, pero se enfocan solo en eso, no se enfocan en el corazón. Pero hay otras externas que son erradas, como estas. Hay de vosotros, desde Mateo 23, 16 al 20, hay de vosotros guías ciegos, que decís, mire, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, les dijo Cristo, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Le importaba la ofrenda, no le importaba el altar. ¿Sí me entienden? Ellos, era importante lo de adentro, más no. Necios y ciegos, les dice Cristo, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Entonces, hermano, estas personas se enfocaban en cosas externas y le daban validez a lo externo y no a lo interno. Hermanos, porque ignoraban lo importante, ignoraban lo fundamental, lo verdaderamente importante. Hermanos, sigamos. Ellos, por tanto, son ciegos, son ignorantes, por tanto no van a vigilar o van a vigilar mal. Soñolientos, echados, aman el dormir. Adormecidos, holgazanes, perezosos, negligentes para las cosas espirituales. Como algunos perros que son perezosos, indolentes
y no se ocupan de su labor. Aman el descanso y el placer. Por tanto son impropios para vigilar. Soñolientos. La palabra soñolientos tiene que ver con hablar cosas vanas. Son soñadores y hablan cosas delirantes. Como las doctrinas del clero romano, dice aquí John Hill, como las doctrinas del clero romano. Ellos no vigilan, hermano. Son echados, aman el dormir, soñolientos, con ñ. No vigilan. Estas personas no advierten del peligro, como ya vimos, pero sobre todo están dormidos, duermen, no oran, no vigilan, no ayunan, no mueren al mundo y a la carne, y sobre todo, hermano, no estorban a su... O sea, ellos ven el peligro y se acuestan a dormir. En lugar de decir levántate, y se acuestan a dormir con sus fieles. En lugar de decir venga, levántese, estórbelo. No hacen eso, hermanos. Duermen porque son carnales, cómodos y ociosos espirituales. Son soñadores. Viven en la carne, son terrenales, rebeldes a Dios y no hablan lo bueno, pero sí hablan lo malo, son blasfemos. Dice Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, no hablan lo bueno, pero sí hablan lo malo. Estas personas consienten su carne, apapachan su carne, la protegen, hermano. Se apacientan y son unos desvergonzados, hermano. Judas los describe también. En Judas 1 del 12 al 13 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Si ven, cuidan su carne, se apacientan, solo quieren cuidar lo terrenal, no le importa lo espiritual, le importa lo terrenal. Sigue diciendo: nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, así como están dormidos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. O sea, imagínense, un perro, viene un ladrón y sigue durmiendo el perro. Espuman su propia vergüenza. Viene un enemigo, un centinela, y se queda dormido. Espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, lo peor es que ellos seducen al otro carnal, a los carnales, para que descanse como él en su falsa libertad. Lo dice 2 de Pedro 2, 18 al 19. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Imagínense uno de estos, vienen los enemigos, a estos centinelas, perdón. Vienen los enemigos, los van a coger, los van a llevar cautivos y les dicen: ustedes son libres, no hay problema. Ustedes no tienen ningún problema, están en una falsa libertad, les prometen libertad. Pero resulta que van a ser cautivos o son cautivos ya. Hermanos, son torpes. Como son soñolientos, aman el dormir, son torpes, ineptos, descansan en su carnalidad, no descansan en el Señor, descansan en su carne. Fortalecen al impío, por tanto, para que no se convierta. Jeremías 23:14 dice: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aman el dormir. Recuerdo uno de los pecados de Sodoma: abundancia de ociosidad, dice. Así eran estos, ociosos, como un perro ahí
dormido, hermano. Y muchas veces son perros grandes, hermano, y están dormidos, hermano. Dormidos. Así son estos pastores. Dormidos, hermano. Hermanos, estos pastores, sigamos, nunca se sacian. Nunca se sacian. Dice, y esos perros comilones son insaciables. Tienen un apetito voraz. Son avaros, codiciosos y opulentos, hermano. John Hill dice, son de gran apetito y vientre. Nunca están satisfechos. O sea, de las cosas terrenales. Nosotros nunca debemos estar satisfechos con nuestro arrepentimiento. Siempre debemos estar inconformes. Eso es una cosa totalmente diferente. Esto es con sus cosas terrenales. Dice John Hill, como los sacerdotes, monjas y frailes que viven de la abundancia de la tierra, glotones, epicúreos, hombres de apetito canino, como perros que nunca tienen suficiente. No conocen la plenitud al estar satisfecho, siempre quieren más. Denota aquí su insaciable avaricia, su codicioso deseo de dinero, no satisfechos con lo que tienen para mantener su opulenta modo de vivir, hermano. Estos hombres no se sacian de pecar, no se sacian del dinero, no se sacian de la lujuria, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, no se sacian del mundo, de sus deleites, no se sacian de la vanidad. Estas personas aman la buena vida, les encanta la buena vida. Y lo peor, hermano, es que se glorían en estas cosas. Lo que debería ser su vergüenza es su gloria. Ahora vamos a leer. Viven en deleites, hermano. Se recrean en su maldad, en sus errores. No se sacian del pecado. Dice 2 de Pedro 2. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Miren, no se sacian, son insaciables. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Mire, como no se sacian, tienen el corazón habituado a la codicia. Están habituados a la codicia. Y son hijos de maldición. Aman el dinero. Como dijo Pedro, aman el lucro de la maldad. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En Judas dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Aman el dinero, aman los deleites, no se sacian de pecar, le gustan todas esas cosas, cual hijos de la ramera opulenta. Cuanto ella, dice Apocalipsis 18:7, se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Esos son ellos. Son como los describe también en Apocalipsis 3, la iglesia rica, que no tienen de ninguna cosa, tienen necesidad, se conforman con su opulencia, con sus templos. Para ellos la bendición de Dios son los ladrillos y no la vida espiritual. Hermanos, estas personas no entienden lo espiritual. Dice allí, y los pastores mismos no saben entender. Son ciegos, recuerden, ignorantes, no vigilan, son insaciables. Los pastores mismos no saben entender. Ellos desconocen las cosas celestiales. No pueden entender, son atarayas, ciegos, ignorantes, perros mudos, codiciosos, que pretenden ser los pastores del rebaño y alimentarlos, pero no conocen ni comprenden las cosas divinas. Por tanto, son incapaces de alimentar una iglesia, de alimentar al pueblo, hermano. No pueden, les dan mala comida, hermano. No les dan alimento espiritual, porque no saben entender. Hermanos, los pastores mismos no saben entender. Ellos desconocen las cosas divinas, las celestiales, las espirituales. Ellos desconocen por un lado el mundo espiritual, hermano.
Ellos desconocen quién es Satanás realmente. Lo desconocen. Ignoran sus maquinaciones, como dice la Biblia. No entienden que Satanás es el príncipe de este mundo y que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Desconocen los ángeles buenos y malos. Desconocen lo que es la guerra espiritual. Por eso muchos de ellos en el otro lado se van a unos extremos locos y terminan atando, desatando y hablándole al demonio. Hablan mal estas personas. Como no entienden lo espiritual, hablan mal. Hablan o corrompen lo que dicen. No entienden cosas como el nuevo nacimiento, yo les decía al principio. No entienden las evidencias de un nacido de nuevo. La Biblia no las muestra, hermano. No entiende quiénes son los enemigos de la iglesia. No entiende quiénes, se los decía también, Roma, el papado, el ecumenismo, todos estos enemigos de la iglesia, el estado bestial. No entienden el reino de Cristo y el rol de la iglesia en el mundo. Están ciegos, no entienden. Hablan mal, blasfeman de lo que no entienden. Por eso en Judas y en Pedro dice que ellos, como no, blasfeman de las potestades superiores y hablan de lo que no entienden. Dice, pero estos blasfeman, o hablando mal, dice en Judas, en Pedro, de cuantas cosas no conocen o entienden. O sea, hablan mal de lo que no entienden. Y venía hablando de las potestades superiores. Y en las que por naturaleza conocen, hay cosas que conocen, se supone que conocen el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, se corrompen como animales irracionales. ¿Sí me entienden? La que por naturaleza conocen que en Cristo hay solo un camino, o Cristo es el único camino. Por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, porque terminan desviados, terminan distorsionando algo que por naturaleza ellos conocían. Hermanos, ellos no entienden que el enfoque del cristiano, de la vida cristiana, eso también lo dije arriba, es el corazón, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y el plato, para que también lo de fuera sea limpio. No entienden lo espiritual. No entienden cosas elementales, hermanos. Estos, por tanto, buscan lo suyo. O sea, son perros dormilones, echados, que aman el dormir. No les importa las almas de los creyentes, por tanto buscan lo suyo. Dice, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Son egoístas e infieles, hermano, al Señor. Todos ellos siguen sus propios caminos, dice John Hill, para hacer lo que les agrada, conforme a sus concupiscencias carnales. Buscan lo que más les conviene, para su beneficio y ventaja mundanal, sin tener en cuenta la gloria de Dios, el interés de Cristo y el bienestar del rebaño. Cada uno busca su propio provecho, dice él, de su provincia, ciudad, pueblo o parroquia, sacando al máximo provecho de sus diezmos y rentas, aumentando su salario tanto como pueden, obteniendo lo máximo posible de toda clase de personas, ricas y pobres, bajo su jurisdicción. O sea, los que están debajo de él, digámoslo así. Así eran todos, desde el menor al mayor en Judá. Como los fariseos devoraban las casas de las viudas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Buscaban lo suyo. Se metían a las casas de las viudas, a las vidas de ellas, y devoraban su dinero. Ellos buscan lo suyo, no lo de Cristo, y eso lo dijo Pablo en Filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, hermano. Esos son estos pastores. Somnolientos, aman el dormir, echados, hermano. Quieren apapachar su carne, consentir su carne, su paz, su tranquilidad. Es muy triste, hermano, es muy triste. Buscan lo suyo, buscan sus sueños, sus intereses personales,
Por eso existe también la teología de la prosperidad. Se enriquecen y se aprovechan de las ovejas. O en la reforma, buscan lo suyo, su respeto, su fama, su paz, su tranquilidad, su vanagloria. Se aprovechan del incauto para lucrarse. Dijo Pedro que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya el largo tiempo la condenación no se tarda, hermano. Entonces, hermanos, esas son las características de manera general, hermanos, de estos perros, de estos hombres, perros mudos, porque así los compara. Hermanos, perros mudos, allí al final de este capítulo. Un perro mudo es un perro que no ladra, ¿no es cierto? Todos ellos perros mudos no pueden ladrar, callan, son cobardes, inútiles, hermanos, no hacen su labor. Dios creó a un perro para que ladrara, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Porque su función natural de un perro es ser un perro guardián, alertar. Esta gente, un pastor fue creado para proclamar la verdad, para hablar la verdad y denunciar la mentira, y no lo hace. No sirve ese pastor, como no sirve un perro que no ladra. Inútil, dice John Hill, como un perro de caza o que cuida ovejas, que no ladra al ruido del ladrón o a la aproximación del lobo, para avisar a la familia o al pastor, ya sea que sea para la caza o para cuidar unas ovejas. Un perro así no sirve para nada, como no sirve para nada un pastor que no habla, hermano, que no denuncia, que no proclama. Puede designar a los que se llaman a sí mismos ministros de la palabra, pero que no pueden o no quieren predicar en su ministerio. Es decir, que no reprenden los errores y los vicios de los hombres y que no advierten del peligro, hermanos. Ellos no advierten del peligro. Ellos no cumplen la función que el Señor delegó en Ezequiel 33:6, cuando dice: pero si el atalaya viene a venir espada y no tocar, o más bien hacen esto, perdónenme, hacen lo que hacían, lo que no está bien que haga una atalaya, o lo que dejaba hacer una atalaya. Pero si el atalaya viere venir espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, si el atalaya viene a venir espada y no tocare trompeta, eso es lo que pasa hoy, hermanos. Los pastores ven todo esto que está pasando, ven todos los errores, ven lo que pasa con el papado, con el ecumenismo, con esta tiranía que llevamos, sobre todo en los 2 últimos años. Viene a venir espada y no toca la trompeta, hermano, o da sonido de trompeta incierto, como dice 1 Corintios 14. Ellos no amonestan al impío. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Estos pastores, hermano, tienen a cuestas, el día que mueran, hermano, muchas almas, mucha sangre sobre sus hombros. No solo físicas, hermano, porque han patrocinado lo que ya sabemos, hermano, con células, y ya sabemos todo eso, ¿no? Pero también de almas, hermanos. Demandaré su sangre de mano del atalaya, hermanos. Que Dios nos libre a nosotros, hermanos. Que Dios me guarde a mí. Amén. Que Dios nos guarde acá, a los pastores, amén, de hacer este tipo de cosas, hermano. Ellos no solo no amonestan al impío, no amonestan al que está en la iglesia, al creyente. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, si se quieren apartar, que se aparten, hermano, pero que les advirtamos por lo menos. Que les advirtamos por lo menos. Son cobardes, hermano.
O sea, esos perros son dormilones, perros mudos, insaciables, ignorantes. Son cobardes, hermano. Y como consienten su carne, quiere que otros la consientan. Y terminan apocando el corazón del pueblo. Perros mudos que no sirven para lo bueno. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Un perro mudo de estos, hermano, mejor es que no haga nada, hermano. ¿Sí me entiende? Es decir, yo sé que no hacen nada, pero mejor que fueran unos impíos completamente. ¿Sí me entiende? Porque lo siguen. Siguen sus ejemplos, hermano. J.C. Wright decía, ciertamente el perro mudo y el pastor dormido son los mejores aliados del lobo y el ladrón, hermano. Ciertamente el perro mudo y el pastor dormido son los mejores aliados del lobo y el ladrón. Trabajan para el lobo, son aliados del lobo, son aliados del ladrón y del salteador. Él vino a robar, a matar y a destruir. Son aliados, hermano, de ellos, de los otros falsos maestros. Estos se convierten como ellos en falsos maestros. Hermanos, los atalayas de Dios, tercer capítulo, y aquí voy a meter otras cosas que la iba a dejar en el segundo, pero quise cerrar con más del perro mudo. Los atalayas de Dios advierten del peligro, hermano. Los verdaderos atalayas de Dios, a diferencia de los perros mudos, perdón, o sea, los verdaderos siervos de Dios, los atalayas verdaderos, a diferencia de los perros mudos, pastores de Judá, sí advierten del peligro y el riesgo inminente. Están alertas ante los enemigos. Hoy, hermano, tristemente, en la iglesia de estas épocas, de estos años, de estos tiempos, hermano, carecemos de este tipo de pastores. Carecemos, hermano, no hay profetas. O si los hay muy pocos, tristemente. Hermanos, ¿cuál es el deber de un atalaya? Eso lo dice la Biblia. Es advertir del peligro, amonestar a los hombres, a los que el atalaya viene de parte de Dios. Hijo de hombre, dice Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Al final de cuentas, la amonestación viene de parte de Dios, no de nosotros finalmente. Ellos deben advertir del peligro para que el pueblo se prepare para la batalla. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Pero él habrá salvado su responsabilidad, ¿sí me entiende? Viene a venir el peligro, él advierte, mas el que se apercibiere librará su vida. Estos hombres, por eso usted le dicen, predique solo de Cristo. Tan bonito, ¿no? Tan espiritual suena, hermanos. No están haciendo esto, hermano. Predicar el evangelio implica todas estas cosas, hermano. Vienen venir espada y le dicen, no, cállese, usted no hable nada. El cristiano no puede hablar de medicina, el cristiano no puede decir nada de la política, el cristiano no puede hablar de los tiranos, porque solamente tiene que hablar supuestamente de Cristo, pero no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, porque Cristo hizo todas esas cosas, hermano. El atalaya amonesta al impío por su impiedad, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Él amonesta al creyente para que no se aparte, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma, hermano.
Por eso en la iglesia hay exhortación, hermano. Por eso en la iglesia debemos hacer eso, hermano. Cuando veamos que el justo se está apartando del camino, o cuando está caminando mal. El atalaya, hermanos, cumple la gran comisión que el Señor le dio: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El atalaya hace obra de evangelista, hermano, siempre, en todo momento, y advierte de los mentirosos. Dice Pablo en Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá en la sana doctrina. Estamos, hermano, en esos tiempos. No sufren la sana doctrina, no la soportan, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estos pastores, perros mudos, se amontonan y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero sí, le sigue diciendo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple el deber del atalaya. Lo que también le decía ya en Ezequiel. Hermanos, por tanto, no seamos perros mudos. Y hermano, y hay que dejar claro que esto no es solo para los pastores. Es obvio que en Isaías le estaba hablando a los líderes, hermano. Pero todos nosotros tenemos la gran comisión. Todos nosotros debemos predicar el evangelio. Si nosotros no anunciamos el evangelio, somos como perros mudos. Si nosotros callamos ante el error, hasta el pecado, ante las tinieblas, estamos actuando como perros mudos. Porque todos nosotros tenemos ese llamado. Por supuesto que el pastor lo tiene, eso es evidente. Pero todos y cada uno de nosotros lo tiene. Si usted no está cumpliendo esa labor, usted es como un perro mudo. Hermanos, siempre habrá peligros. No temamos. El Señor nos manda a hablar y a no callar, como le dijo a Pablo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. No temas, habla, sino habla y no calles, hermano. No nos amedrentemos al hablar. Tenemos que hablar. Enseñémosles a estos niños a que hablen, hermano, a que sean imprudentes. Deben ser imprudentes. Es que nosotros no lo somos, ese es el problema. Y la Biblia nos dice a tiempo y fuera de tiempo. Eso es sinónimo de imprudencia, hermanos. No lo entendemos, hermano. No lo entendemos. Que los niños hablen. Nos dan ejemplo, hermanos. No les enseñemos mal. Nosotros hagamos, hermano, esa obra de evangelista, a tiempo y fuera de tiempo. A Pedro y a Juan, esta cita perdónenme, eso se lo está diciendo Pablo, a Pablo. A Pedro y a Juan los estaban amenazando para que no hablaran en el nombre de Cristo. Pero ellos respondieron que no iban a dejar de decir lo que habían visto y habían oído. En peligros, hermano, hablaron. Les dijeron: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. O sea, escúcheme bien, hermano, no era simplemente no hablen. Los amenazaron, hermano. Para que no hablen, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, si hablan se van para la cárcel. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si usted puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído, pues hermano, se comporta
totalmente contrario al sentido espiritual, a lo que debe hacer un creyente, hermano. Un creyente dice, no puedo dejar de decir lo que he visto y vivo, no puedo dejar de hablar el evangelio. Me salen letreros, hermano. Así es más o menos. Hermano, eso estaba en Hechos 4, ellos siguieron adelante, sigamos nosotros adelante, obedezcamos a Dios antes que a los hombres, saturemos con el evangelio, saturemos, hermano. Los llevan ante el concilio a Pedro y a Juan, los presentan ante el sumo sacerdote y miren lo que les dicen allá. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Le dijeron, ¿no les dije que no hablaran más? Y ahora, mire, les dijeron no hablen más, pero ellos hicieron totalmente lo contrario. Escúchenme bien, hermano, no solamente no dejaron de hablar, dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hicieron como hizo Daniel, no hable, no ore a su Dios, sino ore, y él coge y abre las puertas, hermano. Ellos, Juan y Pedro, llenaron a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, ¿cómo estamos haciendo? Si no estamos haciendo esta labor, si no nos estamos esforzando en esta labor, ¿a cuántas personas le ha predicado en la vida usted? ¿Con cuántas está predicándole? ¿A quiénes les está hablando? ¿A quién le predicó esta última semana? ¿A cuál fue? Esta semana le predicó a alguien. Yo estoy seguro que si habláramos eso, es probable que más de la mitad de la iglesia no le haya predicado a nadie en la última semana. Ay, es que yo no salgo de la casa. WhatsApp. Llamen. Hay muchas maneras, hermano. Advirtamos del peligro de los falsos maestros y sus sutilezas. Os ruego, hermanos, dicen Romanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, hermano. Entonces, hay que advertir de los falsos maestros y sus sutilezas. Advirtamos contra los que pervierten el evangelio de Cristo, la doctrina de nuestro Señor. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Insistamos en denunciar a los que predican otro evangelio. Insistamos, hermano. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, dijo Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sigamos, hermano, probando a los falsos maestros, a los mentirosos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Advirtamos también, hermano, contra los falsos creyentes, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Reprendamos el mal, las obras de las tinieblas, la mentira y el pecado, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderla, no es solo no participar, repréndala. No es solo no hacer, no estar allá, es denunciarlas, hermano. Hermanos, que los perros mudos callen sus engaños, que nosotros no callemos la verdad. Amén. Tapémosle la boca con sus engaños, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, hermanos. Ciérresela a ellos. Si no quiere hablar lo bueno, ciérresela para lo malo. Que trastornan casas enteras, hermano. Llevan a cuestas familias a la condenación, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermano, yo esto que les voy a leer lo escribí hace como unos 2 años. Y esto es para los pastores de hoy, hermano. Cobardes. La iglesia de hoy, hermano. La Reforma.
el neocalvinismo, Coalición por el Evangelio, la iglesia moderna, las mega iglesias, la teología de la prosperidad, Enlace, todos tienen este tipo de discursos, hermano. Todos ellos, cobardes, hipócritas, mentirosos y perros mudos, son los que dicen que respetemos las otras creencias, así los lleven al infierno. Ese no es el ejemplo bíblico ni histórico. Eso no es amar las almas perdidas. Cristo, hermano, no respetó las creencias de nadie, hermano. Y fue el ejemplo de amor más grande que haya visto la humanidad. Él denunció a los falsos maestros y declaró que él era el único camino, verdad y vida, y que nadie iba al Padre sino por él. Él así, hermano, estaba desacreditando toda creencia que no estuviera fundamentada en él. Desacredite toda creencia. No respete esa creencia. Exponga esa creencia. Los ecuménicos respetan todas las creencias. Cobardes, hipócritas, mentirosos, perros mudos son los que dicen que prediquemos el evangelio, pero no denunciemos la mentira ni a los falsos maestros. Falso, hermanos. El verdadero cristiano va con dos espadas, una proclamando la verdad y otra denunciando la mentira. Va una anunciando la verdad de Cristo y otra cortando la mentira, hermanos. Es inevitable, hermano, porque la luz evidencia las tinieblas, la luz hace evidente la oscuridad. Calvino lo dijo: el verdadero pastor tiene dos voces, una para llamar a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos rapaces. Cobardes, hipócritas, mentirosos, perros mudos son todos los que dicen que a los católicos no les digamos nada del Papa, de María, de la idolatría y de todas sus herejías. Que solo les prediquemos de Cristo. Esto no enseña la Biblia. Esos son sus pecados más evidentes y los que más aman, los cuales no les permiten arrepentirse y ver la gloria de Cristo y acercarse realmente a Él. Ellos quisieran seguir a Cristo sin dejar sus ídolos. Eso no es posible. Cristo apuntó al amor al dinero del joven rico, al adulterio de la mujer en el pozo. Pablo se enfocó en la idolatría de los atenienses y de los de Éfeso, hermano. El pecado más evidente de un católico es la idolatría. De eso es de lo que hay que hablarles principalmente. El que ama el dinero, hay que hablarle del dinero. El de la comunidad LGBTI, hay que hablarle de todo eso, hermano. No le toque ese tema porque lo va a espantar. Hermanos, tengamos cuidado con esto porque hay muchos que pueden pensar lo que voy a decir. Cobardes, hipócritas, mentirosos, perros mudos son todos aquellos que dicen que las redes sociales no son un medio para predicar el evangelio. Menos mal Lutero y los reformadores no pensaron así. Al utilizar en ese momento la novedosa imprenta para proclamar en toda Europa el evangelio de Cristo, para llenar, como hicieron los Pedro y Juan, como en Jerusalén, de vuestra doctrina, hermanos. En toda Europa el evangelio de Cristo y denunciar las mentiras del papado. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, por los medios que podamos, hermano. De manera personal, en las calles, internet, artículos, libros, escrito lo que usted quiera, hermano. Charles Spurgeon dijo: no me hablen de hombres blandos y gentiles, de suaves maneras y palabras dulces. Necesitamos al fogoso John Knox y aun cuando su vehemencia le dé porrazos a nuestros púlpitos hasta maltratarlos. Sería muy bueno que despertaran nuestros corazones a la acción, hermano. Hermano, ojalá algún día, ustedes saben que nosotros quisimos mucho a un pastor, hermano, en esta congregación. Un pastor de Armenia, hermano. Un pastor que escribió una denuncia y un llamado. Hizo un sermón que se llamaba Una denuncia y un llamado. Ahí era una atalaya, hermanos, ese hombre. Pero hoy es como dice J.C. Wright, un clérigo tipo jardinero, hermanos. Que Dios nos guarde, hermanos. Se convirtió en un perro mudo, hermanos. Y todos los que están con él, hermanos. Que Dios nos guarde, hermanos. Porque le pasa lo que dice acá. Hombres blandos y gentiles.
que le dicen paz al que no le debe decir paz. Él antes era como un John Knox que le daba porrazos a los púlpitos hasta maltratarlos, hermano. Y hoy es una vergüenza, hermano. Ojalá escuche esto, hermano. Martín Lutero, en una carta al Papa León X, dijo esto: por lo general, he arremetido con vehemencia contra las doctrinas impías y no he sido moroso en satirizar a mis adversarios, no por sus malas costumbres, sino a causa de su impiedad. De ello, mire lo que dice: me arrepiento tampoco que resolví perseverar en este ferviente celo, desdeñando el juicio de la gente y siguiendo el ejemplo de Cristo, quien en su ardor llama a sus enemigos generación de víboras, ciegos, hipócritas e hijos del diablo. Y Pablo reprende al mago Elimás como hijo del diablo, de todo engaño y maldad. Y a ciertos apóstoles los llama perros, obreros fraudulentos y falsificadores de la palabra. Si usted acepta el juicio de esos hombres delicados, sensibles, nadie sería más mordaz e inmoderado que Pablo. Para ellos Pablo sería una vergüenza para la iglesia, según ellos. Los que son una vergüenza son ustedes. ¿Quién es más áspero que los profetas? La insensata multitud de aduladores hizo los oídos de este siglo tan delicados. ¿Para qué serviría la sal si no arde? ¿Para qué el filo de la espada si no corta? Maldito el que hiciera en forma fraudulenta la obra del Señor, hermano. Hermano, ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos dormidos con todo lo que está pasando? ¿Estamos como los perros mudos, ciegos, ignorantes, sin entender? ¿Mudos y cobardes? ¿No nos ha rescatado Cristo? ¿No nos ha dado la salvación? ¿No nos ha trasladado el reino de las tinieblas a la luz? ¿Por qué sigue participando del reino de las tinieblas? Hermanos, esto aplica para todos, hermano. Tal el sacerdote, tal el pueblo, hermanos. Hermano, mi posición como pastor seguirá siendo la misma y espero que así el Señor me mantenga. Amén. ¿Cómo será la suya? ¿Cómo será su posición, hermanos? ¿Se va a dejar seducir por las lisonjas? ¿Va a seguir pensando que no, es que de pronto que estamos haciendo mal? Es que hay que predicar más suave, hay que atraer a la gente, no hay que espantarlos. ¿Para qué queremos traerlos acá con un falso evangelio? Hermano, hay que predicar la verdad, hay que denunciar el engaño, hay que advertir de lo que está pasando. Así nos ganemos todos los enemigos que nos ganemos, hermano. No llegamos ni a la 10ª parte, hermanos, de lo que llegaron los profetas, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, Jeremías, hermano, Isaías. No estamos ni cerca de ellos, hermano. Pero, hermanos, hay unos que están más lejos. Como yo les decía el jueves, no nos conformemos, nos falta. Hermano, sí, nos falta. Pero de pronto a usted le falta muchísimo más. Hermanos, tristemente ya queda muy poco de eso de hoy. Hoy la iglesia es una vergüenza, los pastores son una vergüenza de esa iglesia de hoy. Tal vez el Señor esté levantando más gente, yo creo que sí. Siempre pasa, siempre hay un remanente. Siempre hay de esos 7,000 que no doblan sus rodillas delante de Baal. Elías le decía: Señor, a tus profetas han dado muerte y solamente yo he quedado. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Estos la doblaron. Estos perros se arrodillaron allá. Se hundieron, hermano. Es una vergüenza, hermano, la reforma de hoy. Es una vergüenza el cristianismo de hoy. Es una vergüenza los atalayas de hoy. Son perros mudos, hermano. Todos ellos son nolientos. La gran mayoría. No me venga a decir, hermano, no siga a esa gente, hermano. Esa gente está mal, hermano. Están mal esas personas. Con esas plataformas que tienen, hermano. Con esas plataformas que tienen para llegar al mundo entero, hermano. Y callan, hermano.
son una vergüenza, hermano. Ellos es como si en esas ciudades amuralladas estuvieran en la torre más alta, hermanos, y tienen mucho mayor visibilidad, y se quedan callados y se quedan dormidos arriba, hermanos. Es terrible, hermano. Es terrible esta gente. Perros mudos, hermano. Y cual el sacerdote, tal el pueblo, hermano. Así son sus seguidores, hermano. Así son, hermano. Como perros mudos. Tristemente ya queda muy poco de eso hoy, de verdaderos pastores, de verdaderos profetas, como Lutero, como Calvino, como Spurgeon, como los puritanos, como John Hill. Ya queda muy poco de eso en la iglesia. La iglesia está llena de perros mudos, hermano. Dios nos guarde de ser uno de ellos. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros cominores son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Están en cruceros, hermano. Allá lo vi en estos días, hermano. Uno del pastor allá de Grace Community, si no estoy mal, haciendo lo mismo que hace Marcos Witt y toda esta gente. Mano, qué vergüenza, como estos insaciables, echados, aman el dormir. Y esos perros cominores son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Señor, perdónanos, Señor, si tenemos cosas de estas. Padre, perdónanos por el temor, la cobardía muchas veces. Ay, Señor, por favor, ayúdanos. Ayuda a esta iglesia a ladrar, hermano. A ladrar. Que todos los hermanos ladren. Que ladremos, que advirtamos, que seamos como esos perros verdaderos guardianes que advierten del peligro. Padre, que no hayan anatemas en esta iglesia, que todos, Señor, que todos. Padre, ayúdame a ser así, Señor. Ayúdame, por favor, Señor. Sé que me falta todavía mucho. Ayúdanos a los pastores de esta iglesia. Que no estemos echados, amando el dormir, Señor. Te lo rogamos, Padre, te lo pedimos. Ay, Señor, servimos a un rey, a un soberano de todos los reyes de la tierra. Alguien que nos ha mandado a hacer obra de evangelista. Alguien que nos ha mandado a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a hacer atalayas para la casa de Israel, para la iglesia. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo ruego, Señor, te lo ruego. Levanta profetas, Señor. Amén. Levanta verdaderos profetas, Señor. Como dijo Moisés allá en Deuteronomio, ojalá todos fueran profetas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Señor, ayúdanos a estar despiertos, a anunciar el Evangelio. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.